Hoy en el programa Análisis vamos a hablar acerca de lo que es COVID y algunos temas relacionados. Bueno, la Organización Mundial de la Salud da a conocer en estudios que realiza por diferentes países quiénes actuaron bien, quiénes actuaron mal o quiénes actuaron tarde. En ese sentido vamos a presentarle ahorita una temática que dio a conocer un grupo de la Organización Mundial de la Salud acerca de cómo actuó México. ¿Cuáles son las medidas que tomaron? ¿En qué manera sirvió esto para paliar un poco lo que es la pandemia o los contagios ocasionados por el COVID-19? Un tema en el cual siempre se debe tomar en cuenta que se deben tomar las acciones adecuadas del gobierno hacia los ciudadanos, algo que no ocurre en algunos países porque piensan a veces mejor en lograr votos y no en lograr la salud de los ciudadanos. Vea usted. Y como Sistema de Naciones Unidas, yo quisiera empezar diciendo que concordamos plenamente con las medidas y queremos apoyar las medidas propuestas por las autoridades nacionales para afrontar esta epidemia, este desafío mundial que estamos viviendo todos. Es importante señalar que las medidas que están tomando concuerdan plenamente y son coherentes con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. De hecho, la Organización Mundial de la Salud participa diariamente en la elaboración de estas recomendaciones. Entonces, es importante señalar que existe una sinergia muy cercana entre la representación de la Organización Mundial de la Salud aquí por el doctor Gabastú y el doctor Morales y su equipo y la Secretaría de Salud de México. De forma muy resumida, son muchas las medidas que se han tomado, pero yo quisiera resaltar dos que me parecen muy importantes. La primera es la medida de quedarse en casa. La segunda medida que nos parece muy importante, conocida por todos, pero vale la pena recordar, es el del distanciamiento físico. Yo digo distanciamiento físico más que social, porque puede haber comunicación social, como estamos haciendo, pero el distanciamiento físico es muy importante y es una de las recomendaciones fundamentales de la Organización Mundial de la Salud. Vuelvo a repetir, está comprobado que estas medidas tienen sus resultados. También hay otras que quisiera resaltar. La primera es la necesidad de acelerar la reconversión hospitalaria y los servicios sanitarios del país para afrontar la epidemia del COVID-19. Es igualmente la OMS considera muy importante el seguir con el testing, el detectando, aislando y tratando a los casos. México ha adoptado medidas que son las adecuadas, que son coherentes con las recomendaciones que hacemos desde la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Y es la gran ventaja de México que ha sabido frenar la propagación de la enfermedad, escenario 1, casos importados, escenario 2, brotes localizados en la comunidad, y lamentablemente, algo que era prácticamente inevitable, la difusión de la enfermedad a escala país con una transmisión comunitaria sostenida y entre otros en la Ciudad de México y 4 o 5 otros estados, como lo muestran en las vesperinas, los colores que van cambiando en los mapeos de casos que nos están presentados por la Secretaría de Salud. Cuando vemos justamente las recomendaciones y las acciones que va tomando México, vemos una gran coherencia. Fuimos todos testigos de las recomendaciones que hizo el Consejo de Salubridad General, mantener la jornada de sana distancia hasta el 30 de mayo, asegurar la adecuada implementación y cumplimiento de las medidas de seguridad sanitaria, regionalizar la intensidad de las medidas de mitigación, y esto es muy importante sabiendo que existe una realidad heterogénea entre el avance y la dispersión de la epidemia entre las diferentes entidades federativas, segmentar la movilidad
en el territorio nacional. Por supuesto, tratar de proteger aquellos municipios, aquellas regiones del país que presentan una baja transmisibilidad y al mismo tiempo, ¿no es cierto?, confinar o tratar de evitar los desplazamientos desde las zonas de mayor tasa de circulación de la epidemia hacia las de menor tasa de circulación y mantener después del 30 de mayo, cuando esperamos que la curva empiece a bajar, ¿no es cierto?, las precauciones para las poblaciones que están a riesgo. Hay que saludar y hay que intensificar también la colaboración que hay entre los subsistemas públicos y que se ha puesto de manifiesto, ¿no es cierto?, con la coordinación entre los servicios de salud estatales, el IMSS, el ISSSTE, SEDENA, particularmente, ¿no es cierto?, sabemos y desde el inicio se indicó cómo algunas instituciones que estaban a punto de ser inauguradas fueron retomadas por SEDENA justamente para poder ampliar la capacidad de camas, incluso dentro del sistema de SEDENA esto también se amplió, pero estas instituciones de salud eran las instituciones de salud que estaba retomando el INSABI y ahí se ve claramente una buena colaboración entre subsistemas. Hay que aumentar esa colaboración entre el IMSS, el ISSSTE y todos los subsistemas públicos, pero también saludar justamente esta iniciativa público-privada que ha permitido nos decía el canciller esta semana, poner a disposición del sistema de salud mexicano más de 3.700 camas, ¿no es cierto?, para poder luchar mejor contra el COVID-19. La clave para el éxito de todo el proceso de reconversión hospitalaria está en nosotros, está en lo que podemos hacer cada uno de nosotros desde hoy día y en los días que siguen y en las semanas que siguen, quedándonos en casa, manteniendo la sana distancia, lavándonos las manos de manera frecuente y de manera adecuada. Es decir, es algo en lo que todos podemos apoyar al sistema de salud para que éste no se vea rebasado por el número de casos cuando lleguemos a los picos de los brotes epidémicos, que por cierto no se van a dar todos al mismo tiempo en todo el país, se van a ir dando de manera diferenciada, ya lo estuvimos discutiendo con los puntos rojos que estamos vislumbrando, eventualmente van a ser las ciudades, los centros metropolitanos de las diferentes entidades federativas y luego probablemente se va a ir llegando, la epidemia va a ir llegando a las zonas rurales, pero esto no se va a dar al mismo tiempo y eso depende mucho de lo que nosotros podamos hacer para evitarlo. Creo que es importante señalar, ¿no es cierto?, algunas de las medidas que está tomando México para enfrentar esta situación en el plano económico y hay que remarcar los 30.000 millones de dólares del Banco de México que se ponen a disposición de toda una serie de créditos, ¿no es cierto?, para sostener la pequeña y la mediana empresa. Dicho eso, creo que es importante retomar esa reflexión que hace Antonio sobre lo que viene y cuáles medidas van a necesitar que sean permanentes. Y creo que lo que viene tiene que estar marcado por la solidaridad. Si hay una enseñanza que nos ha dejado el enfrentamiento del COVID-19 es que no lo podemos enfrentar solos. Ningún país, ningún grupo de investigadores puede por sí solo lograr llegar a, por ejemplo, tratamientos efectivos. México en torno al COVID-19, las acciones que se han realizado, lo que se ha planeado y lo que se ha planteado, se ha logrado tener una contención de esta enfermedad, se ha logrado tener unas acciones que han evitado que esto sea mayor a lo que está ocurriendo, aunque lo que están haciendo ahorita, según lo que se ha calculado por parte de diferentes organismos, es que está deteniendo los contagios en diferentes zonas. Primero estará afectando a las grandes ciudades, después irá a ciudades medias, luego a pequeñas, luego a zonas rurales y después regresará para terminar el ciclo del contagio del COVID o hasta que haya una medicina o hasta que haya una vacuna. Es lo que está pasando y dicen en la Organización Mundial de la Salud que han tomado acciones adecuadas para poder luchar contra esta enfermedad, aunque falta mucho más por hacer y la historia va a definir dentro de muchos años si se hicieron las acciones adecuadas o no se hicieron. Vamos al corte comercial, regresamos con más.
EICO de Los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Y regresamos aquí al programa Análisis. Bueno, se dio a conocer en días pasados que la fecha pico o la semana pico para contagios de COVID-19 sería en la primera semana de mayo, pero eso es calculando la Ciudad de México, porque si usted está viendo las estadísticas que presentan diario en la noche, en la rueda de prensa que dan acerca de salud, van cambiando. Antes estaba Jalisco en primer lugar o segundo lugar, luego ya ahora está Veracruz, está Baja California Sur, está Yucatán, y Puebla estaba arriba y hasta abajo. Esto va cambiando conforme pasan los días. Así es que si en el DF el tiempo para contagio está entre el 5 y el 6 de mayo, según se dio a conocer, esto se verá reflejado dentro de 14 o 15 días. Y entonces es cuando van a decidir si sigue las medidas de alerta o alarma como están ahorita o no van a seguir. Y depende de los ciudadanos de cumplir y quedarnos en casa para evitar cualquier riesgo innecesario. Es un tema en el cual ya la gente está cansada, está enfadada y dice que ya va a salir a la calle y que le importa poco. Y más ahorita que se acerca el 10 de mayo, una fecha en la cual la gente se reúne, hace fiestas y va a hacer fiestas y muchas, arriesgando muchos contagios como están ocurriendo en zonas del país. Vea usted. Continúa el incremento de casos de personas contagiadas por COVID-19 en México. Se espera que la primera semana de mayo se tuviera el pico más alto de casos de coronavirus en México. Y para interpretar correctamente esta gráfica es importante que todo el mundo se familiarice con esto. Como es una gráfica de predicción, esto es como los pronósticos del clima. Es una predicción de lo que va a ocurrir y existe una probabilidad de que esto ocurra. Y aquí tenemos que tener mucha claridad que en todo momento estas predicciones matemáticas usan métodos muy robustos, pero finalmente hay una incertidumbre, hay muchas variables que están en juego, entre otras que se cumplan las medidas de sana distancia. Y como hemos dicho en muchas ocasiones, esto ocurrirá si y solo si se cumplen estas medidas de sana distancia. Entonces, la manera de interpretarlo es de donde está la curva roja hacia abajo, es decir, la cantidad de casos que proyecta la curva roja. Vamos a pensar, hagamos un corte aquí en 600, en este punto que coincide con la fecha posterior al 22 de abril, más o menos el 26 de abril, había 50% de probabilidad de que hubiera 600 casos. Si lo vemos posterior a la fecha presente, que es 1 de mayo, igual podemos hacer como una rebanada de esta gráfica y podríamos decir, por ejemplo, que el 20 de mayo hay 50% de probabilidades de que haya cerca de 600 casos. Y así para cada punto de la gráfica. Esa es la curva roja. Y estas bandas lo que son es el margen de probabilidad. Aquí tenemos en esta 10% de probabilidad y en esta 90% de probabilidad. Es decir, este carril que se forma con las líneas negras punteadas es la probabilidad de 80% de que por ahí vaya la curva epidémica. Ahora, ¿qué es importante de visualizar en esta gráfica? Uno es que nos permite prepararnos, nos ha permitido desde el inicio estas predicciones matemáticas, las hicimos originalmente con otros diversos grupos científicos que están en las instituciones de salud, en particular el Seguro Social, desde que todavía no llegaba el primer caso a México y nos permitió hacer un plan basado en predicciones científicas. Ahora que se ha incorporado este grupo de asesoría científica con varios grupos académicos, le damos seguimiento a la epidemia con base en estos pronósticos. Vean ustedes que las líneas azules, que son los casos observados reales, los casos confirmados en esta representación, han seguido precisamente las predicciones. Las predicciones están basadas en los primeros casos observados y el método matemático que genera esta curva.
Es decir, cuando había estos poquitos casos de aquí, se pudo dibujar esta curva roja. Por eso es una predicción. Y día a día, conforme se van registrando los nuevos casos, vamos viendo que la predicción se ha cumplido. Los matemáticos estaban en lo cierto. Ahora, ¿cuándo va a ser el momento cumbre de la epidemia? Como hemos dicho, habíamos dicho originalmente entre el 8 y el 10 de mayo, está aproximadamente ahí, está, si fuéramos muy puntuales, el 6 de mayo. Entonces nos faltan todavía una semana hasta llegar a ese momento cumbre y después empezará a descender. Pero una cosa que es muy importante, y lo acaba de decir el presidente, es sí y solo sí nos mantenemos en casa, quédate en casa. Esto es importantísimo porque si empezamos a salir de casa, esta predicción no se va a cumplir y en cambio vamos a tener un aumento en la curva epidémica. Quédate en casa es la medida fundamental para evitar los contagios y evitar que exista estos casos más allá de lo que ha sido predicho. Dieron a conocer bajo qué síntomas las personas deberían acudir a recibir atención médica si sospechan que tienen COVID-19. Si hubiera duda, una persona manifiesta tener la necesidad urgente que esté aquí. Termino recordando los síntomas de COVID, las poblaciones con mayor probabilidad de complicarse y los signos clínicos médicos de complicaciones que se constituyen en urgencias. Los síntomas típicos de COVID son fiebre, tos, dolor de garganta y pueden estar acompañados de dolor de cabeza, dolor muscular, enrojecimiento de los ojos, escurrimiento nasal y otros síntomas accesorios como pérdida del olfato o pérdida del gusto. No quiere decir que un síntoma por sí mismo ya representa COVID, pero hay que considerar estos. Las poblaciones de riesgo son personas adultas mayores, arbitrariamente ponemos mayores de 60 años, tienen mayor riesgo de complicarse, mujeres embarazadas, siempre hay que considerar proteger a las mujeres embarazadas y también personas de cualquier edad que tengan ciertas enfermedades crónicas, en especial hipertensión, diabetes, obesidad, el tabaquismo en sí mismo es una enfermedad, el tabaco no es un producto que proteja la salud, es un producto dañino para la salud y también aumenta el riesgo de tener COVID en su forma grave. Personas que tengan inmunosupresión, personas que tengan antecedentes de usar medicamentos que disminuyen la efectividad del sistema inmune, también tienen mayor riesgo. Personas con enfermedad cardíaca crónica, pulmonar crónica. Finalmente, personas de cualquier edad, con cualquier situación de salud, que presentaran síntomas de COVID y en algún momento presentaran dificultad para respirar, sienten que no introducen suficiente aire, oxígeno a su organismo, y esto lo notan porque se fatigan muy fácilmente o porque necesitan inhalar con energía para aspirar mayor cantidad de aire, o se sienten somnolientos en presencia de COVID, entonces puede esto representar una urgencia médica. Pues ahí están las acciones que están tomándose y bueno, esperan que los contagios se den, porque estamos en este sistema aquí en México en el cual están buscando que la mayor cantidad de personas se contagie por COVID-19 y dicen ellos que al contagiarse ellos, la mayor parte de la gente ya son inmunes, pero también están dando a conocer resultados de estudios en China, en Europa y Estados Unidos, donde todos los contagiados, una pequeña parte tiene anticuerpos ante el COVID, o lo que es lo mismo, si usted o yo nos enfermamos de COVID-19, no quiere decir que tengamos ya inmunidad, al contrario, estaremos propensos a enfermarnos de nueva cuenta. Así es que el enfermarnos de coronavirus no quiere decir que ya estemos fuera de peligro, estemos fuera de cualquier riesgo, al contrario, estaremos contagiando a personas y podremos ser contagiados también. Eso es uno de los temas que están tocándose últimamente en cuanto al COVID-19. Vamos al corte comercial.
EICO de Los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Aún ahorita se sabe muy poco acerca del COVID-19. Aún no se tienen los resultados adecuados del laboratorio, que produce o que no produce. Lo cierto es que se ha dado cuenta en diferentes laboratorios o en diferentes hospitales que una persona puede llegar bien enferma o infectada por COVID. A las 3 o 4 horas puede complicarse todo. A las 6 horas ya puede estar hasta intubada o en menos de un día fallecer. Ese es un tema en el cual se ha trabajado mucho y tiene que analizarse el motivo por el cual ocurre esto. ¿Bajo qué circunstancias? ¿Qué es lo que impulsa a que el COVID desarrolle otras debilidades del cuerpo que afectan y produzcan la muerte? Porque alguna persona que tiene diabetes fallece y otra que tiene diabetes avanzado sobrevive. O hipertensión también. ¿Por qué ocurre esto? Una persona que tiene cáncer, que le da COVID, sobrevive, y una persona que está sana, según esto, fallece. Son muchos aspectos en los cuales pues están todavía analizando los científicos qué está ocurriendo, por qué el COVID es tan extraño. Y la gente dice que no cree porque el gobierno es lo que está haciendo, buscando no crear caos y alarma, aunque la gente se contagie. Ve usted esto. Muy desafortunadamente, esta enfermedad puede causar una enfermedad grave que cause la muerte. Y tenemos 2.154 personas que desafortunadamente han perdido la vida por la enfermedad COVID. Quiero volverlo a retomar para toda la población. COVID es una enfermedad que puede complicarse. Cuando es una forma leve de COVID, es simplemente fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta, tos, son los síntomas más comunes, pero cuando presenta la forma grave, es que empieza a complicarse con inflamación de los pulmones, es decir, una neumonía o neumonitis, como se le conoce a la afección que es por virus. Esta neumonitis causa un daño mayormente inflamatorio de los pulmones, que lo que resulta es en una pérdida de la función de los pulmones. Y la función principal de los pulmones es incorporar oxígeno a la sangre, y cuando esto no ocurre, la sangre empieza a perder concentración de oxígeno. Normalmente tenemos todos una concentración habitual del 95 a 97% de oxígeno en la sangre. Esto varía de acuerdo a la altitud en la que se habita, es mayor a nivel del mar, llegando casi al 100%, y es menor en ciudades como la Ciudad de México, que está por arriba de los 2.000 metros encima del nivel del mar. Pero de cualquier manera, en general es 95% o más. Cuando se presenta COVID, muy rápidamente se empieza a perder esta proporción, este porcentaje de oxígeno en la sangre, y entonces eso empieza a afectar distintos órganos. Esta alteración de desaturación, como conocemos médicamente a la pérdida de oxigenación en la sangre, puede ser muy acelerada, de tal suerte que una persona puede ser vista en este momento como capaz de realizar todas sus actividades, puede caminar, puede platicar, puede moverse, no se siente mal, y en pocas horas es 2, 3, 4, 6 horas, puede estar en una situación extremadamente grave y necesitar intubación para tener soporte de respiración artificial. Esto es lo que técnicamente se llama ventilación mecánica invasiva. Y esto puede conducir también a la pérdida de la vida. Entonces, me interesa mucho que toda la población sepa de esto, porque seguimos viendo esta circunstancia dramática en donde un conjunto de la población se sorprende de lo rápido que puede evolucionar la enfermedad en sus familiares que padezcan COVID. Y cierro en este momento recordándoles que las personas mayores de 60 años, las embarazadas y las personas que tienen ciertas enfermedades crónicas, en especial diabetes, hipertensión, obesidad, tabaquismo,
enfermedad pulmonar o cardíaca crónicas, inmunosupresión, y esto incluye cáncer, incluye tratamientos inmunosupresores, incluye estados avanzados de la condición de vivir con el virus VIH, pueden causar más fácilmente que haya complicaciones. Entonces, las personas que tienen estas características deben tomarse muy importantemente, muy prevenidas para acudir a consulta médica en caso de que presenten los primeros signos de COVID, fiebre, tos, dolor de garganta. Aún falta mucho por descubrir, mucho por encontrar y mucho por detectar. Lo cierto es que lo único que tenemos es cuidarnos, es protegernos y evitar enfermarnos. Es la única medida principal. Y también en una rueda de prensa se dio a conocer en Jalisco cuándo podrían reactivarse todos los comercios y todos los negocios. ¿Cuándo podrían estar regresando a la normalidad? Vea usted lo que dijeron. Si alguno de los tres pudiera hablarnos acerca de esta previsión que se hablaba de que en la tercera semana de mayo ya podría comenzar a restablecerse la actividad financiera económica y se hablaba incluso de algunos municipios que ya podrían, de continuar con esta tendencia que lleva el Estado en cuanto al aislamiento social, comenzar a regular su actividad, sobre todo los que no tienen casos registrados. Mira, y estamos haciendo una serie de escenarios de qué sería lo mejor. A mí no me gustaría especular quién primero, quién después, ni cuándo, ni a partir de cuándo, porque esa es una decisión que debe tomar la mesa, como bien se dijo. Estos días van a ser importantes. Si ya nos esperamos tanto, esperémonos unos 3 o 4 días más al menos para tener nosotros la información, y cuando el gobernador esté listo con la información de la mesa, él será el que lo pueda comunicar. Entonces, yo les pediría que en ese sentido, es muy difícil ahorita apostar a algo, quién, cuándo, etcétera. Respecto a la parte del interior del Estado, la decisión que hasta ahora se ha tomado es que el territorio del Estado de Jalisco se va a considerar con la aplicación de las decisiones por igual. No vamos a tener hasta ahora territorios que se abran antes o después. Mantendremos la decisión de mantener al Estado de manera homogénea con las decisiones, porque el tema de los vasos comunicantes para nosotros sí afecta. Acuérdense que nuestro cálculo de infraestructura hospitalaria está hecho absolutamente en todo el territorio del Estado. Y si lo hacemos incorrectamente, también podríamos generar cierto movimiento, cierto traslado de contagios de una zona a otra, por lo cual debemos mantener también mucha homogeneidad de las decisiones. En Autlán pregunta, varios municipios de la Sierra de Amula, incluyendo Autlán y El Grullo, han decidido reactivar actividades comerciales, incluyendo algunos giros no esenciales, supuestamente condicionando la extrema seguridad para operar a puerta cerrada y con citas y un solo cliente a la vez. Esto coincide con las medidas determinadas por el Estado o la Federación, y en determinado momento el Estado podría llamar al orden a estos municipios en caso de que esto contravenga con las disposiciones estatales o federales. Sí, es correcto, el Estado sí puede llamar al orden, habría que entender cuáles son esos giros. Hay algunos que están en una zona indefinida entre actividad esencial y no esencial, habría que entender cuáles son, y habría que entender si el municipio está también enterado de esta situación. Si no es así, entonces sí tenemos que llamar al orden y que se homologuen a los criterios que hemos definido en las mesas de actividades esenciales y no esenciales. Hasta ahorita lo que se sabe es que el 15 de mayo hay reunión de la comisión para saber si se puede abrir un negocio o no el 17, que creo que va a ser muy complicado porque ha habido 3 días consecutivos, lo que fue sábado, domingo y lunes, que aumentaron los casos de coronavirus o infectados en Jalisco, así como los muertos, por lo cual creo que van a irse hasta el 30 de mayo para la apertura de los negocios, que ojalá se abran el 15 de mayo para que la economía se reactive, aunque sería muy complicado. Lo cierto es que hay que tomar medidas para evitar cualquier riesgo de enfermarnos, para evitar cualquier situación. Y como les digo, aquí en la región de Los Altos, los contagios empezarían, por la tendencia que tiene, en
casi mitad de junio. Gracias por su atención al programa Análisis. Hasta pronto.